Inclinemos nuestros rostros en oración. Dios, nuestro Padre Celestial, hemos venido nuevamente para escuchar y aprender. Pero sabes que a veces encontramos ambas cosas difíciles. Nuestras mentes se desvían, han estado tan mezcladas con muchos pensamientos durante la semana que pueden saltar fácilmente cuando inclinamos la cabeza, incluso ahora, e irse a algo que no es útil para la adoración. Así que te pedimos que nos des el poder de concentración para escuchar. Pero te pedimos más, te pedimos mentes que estén listas para aprender, mentes que estén libres de orgullo y prejuicio y cualquier otra cosa que pueda ser una barrera entre cualquiera de nosotros y la verdad. Señor, no solo queremos escuchar lo mismo de siempre, queremos una nueva verdad. Creemos que hay más luz para extraer de tu santa palabra y te pedimos que hagas brillar tu luz. Que guardes mis labios por el Espíritu Santo y guardes todas nuestras mentes contra la intrusión de cualquier palabra o pensamiento que sería ajeno a lo que quieres que sepamos. Pero pedimos que todo lo demás pueda encontrar libre entrada. Y luego pedimos que a medida que hemos aprendido estas cosas, esos mismos pensamientos puedan encontrar libre salida a través de nuestras vidas, hacia las vidas de los demás, y a través de nuestras bocas, hacia los oídos de los demás. Así que hagamos de este servicio una realidad. Dale profundidad. Danos a cada uno esa seriedad que, aunque de vez en cuando reímos, sin embargo nos sumerge en lo más profundo de tu verdad, donde lo profundo llama a lo profundo, donde el Espíritu Santo es capaz de tocar nuestros espíritus en un punto donde ninguna otra cosa podría tocarnos, y haznos nuevamente más dignos de ser seguidores de Jesucristo. Lo que pedimos para nosotros, lo pedimos para todos los demás grupos de tu pueblo reunidos esta mañana, y pedimos esta bendición también para nuestros miembros y amigos que están de vacaciones. Oramos para que donde quiera que estén, los guíes a algún compañerismo donde puedan adorar en espíritu y en verdad, y que, a pesar de que estén separados de nosotros, se sientan parte de nosotros, ya que juntos elevamos el nombre del Señor. Oramos para que des una bendición especial a los extraños que nos visitan aquí en este día, y te pedimos que los bendigas. También en sus vacaciones. Esas oraciones que ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a ser bastante personal esta mañana, porque tengo que describir una peregrinación personal que hice algunos años. Y sería imposible continuar la serie en el Espíritu Santo sin volverme más personal en algún momento de lo que he sido en el pasado. Me doy cuenta de que siendo personal invariablemente te vuelves controversial. Pero déjenme comenzar diciendo esto. Cuanto más leía del Espíritu Santo en la primera iglesia, cuanto más leía, más me parecía diferente a la iglesia que conozco hoy en día. Cuanto más leía acerca de ser bautizado en el Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo derramado sobre las personas, de hacer que el Espíritu Santo caiga en poder, hacer que las personas hagan y digan cosas extraordinarias y sobrenaturales, cuanto más leía, así más decía, esto no suena como la iglesia que conozco. Y parecía haber un golfo entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy. Así que comencé a hacer una pregunta bastante importante. ¿Suceden tales cosas hoy? ¿Es solo esto un poco de historia? Todas estas cosas emocionantes que conocemos, que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, ¿es algo de tiempos pasados que no podemos esperar disfrutar hoy? ¿O es algo que Dios todavía quiere hacer por nosotros, darnos y trabajar en nosotros? Es una gran pregunta. Es la pregunta, y comencé a discutirla con amigos y encontré una gran variedad de respuestas mientras discutía esta pregunta.
Me criaron como lo que se podría llamar, o lo que se llama, un buen metodista. Todavía estoy tratando de entender esa frase, especialmente ahora escucho también la frase soy un buen bautista, y eso igualmente me desconcierta. Pero fui criado como un buen metodista, pero nunca escuché ni recuerdo haber escuchado a nadie hablarme sobre el Espíritu Santo llenando a alguien o siendo derramado. O no recuerdo que se haya mencionado ninguno de estos dones sobrenaturales extraordinarios a lo largo de todos estos años. He hablado con algunos amigos, entre los hermanos, sobre esta cuestión, y estaba igualmente desconcertado por lo que tenían que decir. Pensé, seguramente ellos sabrán la respuesta a esta pregunta. Y de ellos obtuve una imagen de la historia de la Iglesia como una especie de viaje a la luna, si se me permite decir, donde hubo un tremendo resplandor de poder al principio y un espectáculo muy brillante, pero cuando terminó la etapa 1, se convierte en un viaje muy tranquilo y monótono, y que no es probable que veamos nada terriblemente emocionante hasta casi el final del viaje, cuando nos acercamos a la segunda venida del Señor. Y ahora que tenemos la Biblia, no necesitamos tanto ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Esa fue la impresión que tuve. Y tal vez estoy siendo injusto, pero tengo la impresión de que hay una especie de etapa de un cohete que ahora se ha caído y la iglesia ya está en órbita y tiene la Biblia para guiarse. El siguiente grupo de amigos con el que hablé eran anglicanos y me dijeron: sí, hoy puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero fuiste bautizado cuando te convertiste. Eso es todo lo que obtendrás. Cuando naciste del Espíritu es lo mismo que en Pentecostés. Y sin embargo, cuando nací del Espíritu no pasó nada como Pentecostés para mí. Y sucedió inconscientemente. Si uno se concentra en el Espíritu Santo, porque yo no pensé en él cuando estaba siendo convertido. También me dijeron que podía ser lleno del Espíritu si vaciaba mi vida de todo lo que estaba mal, que me temo que fue muy desalentador tener esta zanahoria delante mío al final del camino, que cuando fuera perfecto podía llenarme y no podía llenarme hasta que hubiera sacado todo lo demás. Puse esa experiencia hasta ahora en el futuro y simplemente me di por vencido y dejé de pensar en ello. Si es una recompensa al final del camino por una larga vida de mejoras, entonces la mayoría de nosotros podemos olvidarlo por el momento. Luego hablé con algunos amigos entre los bautistas y descubrí que estaban tan ocupados discutiendo el bautismo en agua que nunca habían discutido el bautismo en el Espíritu Santo. Y habían estado tan preocupados con uno que ni en una sola declaración en la historia bautista se decía nada acerca de ser bautizado en el Espíritu Santo. Así que me quedé con una sola alternativa. Era preguntar qué dijo Dios sobre el tema. Y pasé muchos meses leyendo y leyendo este libro y diciendo: Dios, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Qué has dicho al respecto? Estoy confundido por tantas opiniones. Estoy desconcertado por todas estas personas diferentes, de diferentes orígenes, que me dicen esto y lo otro, y no siento que ninguno de ellos me haya dicho lo que he notado en el Nuevo Testamento. ¿Me hablarás? Y lo que voy a decirles esta mañana es el fruto de lo que encontré solo en la palabra de Dios, de ningún ser humano. Leí este libro y dije: bueno, Dios, muéstrame lo que has dicho al respecto. ¿Es Pentecostés algo que se hizo de una vez por todas, como la etapa 1 del cohete, y debería leerlo como historia y olvidarlo? En lo que a mí respecta, fui bautizado en el Espíritu Santo cuando me convertí, incluso si no me di cuenta en ese momento. ¿Es verdad? ¿O hay algo más que tienes para mí y para todos los demás cristianos hoy en día, que explica por qué la iglesia no es tan dinámica y poderosa como lo era en el libro de los Hechos? Voy a decirles la conclusión a la que llegué al principio y luego voy a describir los pasos por los cuales fui guiado desde este libro hasta la posición que voy a compartir con ustedes. Y la conclusión fue que Pentecostés es una experiencia definitiva, disponible para cada creyente que pedirá hasta que se le dé, y buscará hasta que se les dé, y llamará hasta que se le abra.
Es una experiencia muy distinta de nacer de nuevo y es una bendición que Dios quiso que todos tuviéramos por las promesas hechas a ustedes y a sus hijos y a todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame a Él, lo cual creo que me incluye a mí e incluye a todo verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cómo llegué a esta posición? Principalmente leyendo el libro de Hechos, pero en parte mirando uno o dos versículos más. Quiero comenzar esta mañana con un versículo de Lucas 11, capítulo 3, y si tienen una Biblia, me gustaría que la buscaran, simplemente porque quiero que la encuentren donde yo lo entendí. Y no lo recibí de un predicador. Y no quiero que digan, el señor Pawson dice, pues realmente no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que Dios dice. Y el primer versículo que me llamó la atención en mi estudio fue Lucas 11, versículo 13. Y si tienen un lápiz, úsenlo en su Biblia. Si ustedes entonces, que son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y me pareció un nuevo descubrimiento de que la donación del Espíritu Santo no es automática. Este don es un don que debe solicitarse. Si es así, entonces claramente no es la conversión, por dos razones. En primer lugar, es bastante obvio que el hombre que no es creyente no puede pedirlo, sino no puede recibirlo. No podía recibir el Espíritu Santo de todos modos, y es poco probable que se molestara en preguntar o estuviera interesado. El incrédulo no puede pedir. Si el creyente ya ha recibido el don automáticamente en el momento de la conversión, no lo necesita. Entonces, ¿para quién es este versículo? Si recibo automáticamente en mi conversión este don del que habla Jesús, no necesito pedirlo. Entonces este versículo no tiene sentido. ¿Por qué Dios da el Espíritu Santo a quienes lo piden cuando no hay necesidad de preguntar? Cuando los incrédulos no podían recibirlo de todos modos. Así que no pedían. Y cuando los creyentes aparentemente necesitan y piden porque han recibido. Entonces, ¿a quién se refirió nuestro Señor? Y llegué a la conclusión de que Él estaba dando lecciones de oración a sus creyentes, a sus discípulos. Les acabo de dar el Padre Nuestro y creo que es para que lo usen los creyentes. Les he dicho que pidan el don del Espíritu Santo y supongo que los creyentes deben pedirlo. Así que pensé que debía haber algún don que debería pedir, algo que aún no tengo como creyente. Algunas bendiciones, algunos regalos, algunos derramamientos, algo que el Padre Celestial anhela darme, pero no puede, porque no pido, porque no quiero. Y ese fue el primer paso en una búsqueda que me llevó por un largo camino. Juan capítulo 7, que ya mencioné hace 15 días, Juan capítulo 7, versículo 39, me llevó un paso más allá y descubrí ahí que hay una diferencia entre creer en el Señor Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y que puede haber una brecha considerable entre los dos, porque Jesús ha estado diciendo que si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo sobre el Espíritu que iban a recibir los que creían en Él, o en traducción bastante literal del griego, que iban a recibir los que habían creído en Él. En otras palabras, creyeron sin recibir el regalo. Ya habían creído en Jesús, aún no conocían este río de agua viva fluyendo de sus corazones, y muchos cristianos están en la misma posición. Entonces, pasé al capítulo 2 de Hechos. Ya les he hablado esta mañana y esta tarde, así que no voy a perder tiempo repasando el terreno, sino la pregunta que me preocupó fue, cuando se convirtieron estas 120 personas, ¿cuándo sucedió?
Y descubrí que todos los cristianos que conozco y todos los comentaristas que pude leer estaban de acuerdo en que las 120 personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo el día de Pentecostés se habían convertido antes. Entonces, ahora la opinión difería en cuándo o cuando se convirtieron. Algunos dijeron que antes de que Jesús muriera y otros dijeron después de su muerte, pero todos estaban bastante seguros de que el día de Pentecostés las 120 personas se convirtieron antes. Eran creyentes convertidos, orando por el don del Espíritu Santo. Así que aquí para mí era la prueba absoluta de que estas dos cosas son diferentes y distintas entre sí, y que había algo más esperándome en la buena providencia de Dios que no había disfrutado en mi conversión. Algo más que podía pedir, algo más que yo como creyente, como estos 120, pude orar y buscar hasta encontrar. Entonces comencé a galopar por el resto del libro de los Hechos, porque leí que el día de Pentecostés Pedro, sin ninguna condición, dijo a sus oyentes: pueden tener lo que acabamos de recibir. La promesa que se ha cumplido en nosotros es para ustedes también. El regalo que hemos recibido, ustedes también lo pueden tener. Y no hay límite de tiempo ni de espacio para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llame. Y comencé a preguntar si hay alguna prueba en la Biblia de que eso era cierto. Que Pentecostés, en lugar de ser un festival de una vez por todas, se podía celebrar una vez al año, como se celebraron los fuegos artificiales del día de Guy Fawkes. Tal vez sea el vínculo mental aquí. Comencé a ver que era algo que recién comenzó el día de Pentecostés y que tenía la intención de continuar y seguir hasta que cada creyente en todas partes disfrutara de lo que conocía. Así que comencé a leer el libro de los Hechos y el primer capítulo que miré fue el capítulo 8 y descubrí aquí la historia de una gran cruzada, un avivamiento que sucedió en la ciudad de Samaria. Y todo sucedió porque había persecución en Jerusalén y el lugar más seguro para que los cristianos corrieran era Samaria, porque los judíos no querían ir a Samaria. Entonces, naturalmente dijeron: ¿dónde podemos correr? ¿Dónde podemos llevar a nuestros hijos para que estén a salvo de la prisión? Y dijeron: vamos a Samaria. A los judíos no les gustan los samaritanos. No nos seguieron ahí. Y se fueron a Samaria, y cuando llegaron ahí fueron guiados en su huida por un diácono lleno del Espíritu Santo llamado Felipe. El próximo domingo por la noche diré más sobre este pasaje en el capítulo 8, pero cuando llegaron ahí, estos cristianos no se escondieron en calles secundarias, salieron a las calles principales y predicaron. Y en todos los lugares a los que fueron, predicaron. Chismearon la palabra, como dice en el anglosajón antiguo, de hecho 8, versículo 4. Y el resultado fue que estalló un avivamiento. No fue una cruzada planeada, pero estalló un avivamiento. Sucedieron milagros. Hombres y mujeres fueron sanados de sus enfermedades. La gente creía en el Señor Jesús. Había mucha alegría en esa ciudad y Felipe los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Hay mucha gente que hubiera estado bastante contenta con todo eso, diciendo: es maravilloso. Una multitud de gente creyendo en Jesús. Multitudes de personas arrepintiéndose de sus pecados. Multitudes de personas siendo bautizadas en agua. Pero Dios no estaba contento con eso. Y aunque la ciudad estaba llena de creyentes gozosos, cristianos bautizados, Dios dice: pero. Y su pero es este versículo 14. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, que bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabían que no lo habían recibido? Y aquí hay otro pensamiento que me llamó la atención.
Debe haber sido que hasta ese momento todos los demás cristianos habían tenido su propio Pentecostés, o nunca jamás hubieran dicho que le faltaba algo a estos samaritanos. Si nada espectacular hubiera sucedido desde el día de Pentecostés hasta este momento, hubieran aceptado su fe como suficiente. Pero aquí, por primera vez, estaba un grupo de cristianos que creían en Jesús, que se habían arrepentido de sus pecados, que se llenaron de gozo, que fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús, pero no les había caído. Esa es una frase fuerte. No les había pasado nada. No había habido ninguna manifestación de poder sobrenatural llenando sus vidas. Y Pedro y Juan dijeron, debemos bajar y ayudarlos. Queda ahora bastante claro de este pasaje, nuevamente, que puedes arrepentirte y creer y ser bautizado en agua y llenarte de gozo y no haber recibido este regalo. Y está bastante claro que algo falta si estás en esta condición. Entonces, Pedro y Juan, estos sabios de Dios, bajaron y dijeron, vamos a orar, los vamos a ayudar a buscar, los vamos a ayudar a pedir, vamos a orar por ustedes. Queremos que tengan todo lo que tenemos, queremos que compartan todo lo que sabemos, queremos que tengan el poder que tenemos. Y ellos lloraron por ellos y les impusieron las manos y dijeron, Señor, dales lo que nos dio. No dejes que se pierdan esto. Son maravillosos creyentes, están felices, están bautizados, pero no dejes que se pierdan esto. Señor, bautízalos en el Espíritu Santo, como nos hiciste a nosotros. Y ahora la frase dice, y como impusieron las manos, literalmente, sobre cada uno, el Espíritu cayó sobre cada uno. Y mientras oraban al siguiente, el Espíritu cayó sobre el siguiente y pasó por la línea de estos creyentes así. Ahora no sé qué pasó cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Algo sucedió tan claramente que un hombre que estaba presente, que había jugado con magia negra toda su vida y que ahora estaba profesando tener fe en Cristo y había sido bautizado, un hombre llamado Simón, se asombró cuando vio lo que le pasó a cada persona y fue a Pedro y le dijo, esto es fantástico. Nunca supe nada como esto en los días de mi magia negra, en los días cuando incursionaban espíritus y todo eso. Nunca vi algo así. ¿Podría conocer el secreto? Les daré algo de dinero para que me den este poder, para poder dárselo a otras personas. Esto me haría importante. Pensarían que soy un hacedor de milagros, aún mayor de lo que pensaban de mí. Pedro dijo, al diablo contigo y con tu dinero. ¿Crees que puedes comprar cosas de Dios? Es un regalo. No es algo que puedas comprar o pagar. Es un regalo para recibir. A menos que te arrepientas, tu dinero perecerá contigo. Y la palabra perecer es la misma palabra usada para el infierno en otros lugares. Ahora el punto que quiero señalar es que estos samaritanos no solo fueron creyentes felices, gozosos, bautizados en el Señor, sin este don, sino que cuando lo recibieron fue tan absolutamente claro que incluso alguien más parado ahí sabía que había sucedido. Ninguna duda al respecto. Alguien escribió recientemente de una convención en este país a la que asistió. Simón no habría dado ni un centavo por lo que pasó ahí. Y creo que debemos reconocer que Simón vio algo allí, de lo que él vería en muchos de nosotros. Y dijo, quiero ese poder, estoy dispuesto a comprarlo. Así que pasé al capítulo 9. Ahora me criaron en la escuela dominical y era una de las historias favoritas de la escuela dominical, la conversión de Pablo. Una historia muy dramática. Este hombre, que era uno de los perseguidores de la iglesia, arrastrando a hombres y mujeres a prisión si reconocían a Cristo, y los persiguió hasta más allá de las fronteras de su propia tierra. Y un día estaba en camino a Damasco, corriendo detrás de esos cristianos para arrastrarlos de regreso encadenados, y se encontró con el Señor Jesús en el camino. Y el hombre, que era Saulo, el gran perseguidor, se convirtió en Pablo, el gran misionero. Todos ustedes han escuchado esta historia. Me criaron con esa historia desde pequeño y afectó todos mis pensamientos sobre la conversión y muchas otras cosas. Pero nunca recuerdo que me dijeran lo que le pasó 3 días después. Creo que todo cristiano dirá que Pablo se convirtió en el camino a Damasco.
que si vas a fechar el momento en que nació de nuevo, debes fecharlo en el día en que conoció al Señor Jesús, se arrepintió y creyó. El día que llegó a creer que Jesús era el Cristo. Fue entonces cuando se convirtió. Pero, ¿qué pasó 3 días después de esto? Un querido anciano llamado Ananías, un santo hermoso, que tuvo su breve momento y luego desaparece nuevamente del registro. Pero este querido anciano, Ananías, vino a ver a Pablo. Dios le había dado el nombre y la dirección de alguien que no conocía, y Dios le había dicho, ve a la calle que se llama derecha, Dios sabe la dirección, y él dijo, pregunta por un hombre llamado Saulo, porque te necesita. Y Ananías le dijo, ¿qué? ¿Ese hombre? No me voy a acercar a ese hombre, me arrastrará a la cárcel. ¿No has oído lo que está haciendo? Y Dios dijo, no, él te necesita, continúa. Y Ananías entró y dijo a Saulo, he venido a traerte 3 cosas que necesitas. Eres un creyente, ahora eres un hermano, te llamo hermano Saúl ahora. ¿No es maravilloso? Este enemigo, Ananías, le dice hermano Saúl. Él era uno de los hermanos ahora. Está bien. Y Ananías dijo, Saulo, la vista de la gloria de Dios te cegó, pero he venido a traerte vista a los ojos. Eso es lo primero. He venido a traerte la vista. Y lo segundo que he venido a traerte es que voy a bautizarte en agua. Y lo tercero que he venido a traerte es Pentecostés. He venido para que puedas ser lleno del Espíritu. Una vez más es evidente que puedes ser un creyente bautizado, convertido, y aún necesitas una cosa más. Necesitas estar lleno del Espíritu. Y gracias a Dios no le dijo al querido Pablo, si intentas hacer el bien y si eliminas el pecado de tu vida y haces una confesión y vas a una convención cada año, aquí en algún lugar, al final del camino puedes ser lleno del Espíritu Santo. Él no dijo eso. Estaba diciendo, mira, puedes ser lleno del Espíritu ahora, para que puedas seguir adelante. Puedes tener ahora para ayudarte a ser santo. Alguien me dijo una vez, necesito ser lleno del Espíritu para deshacerme del pecado de mi vida. No sirve de nada decirme que puedo tener el Espíritu. Quiero empezar con él para poder ser así. Me parece más bíblico. Pentecostés sucedió en Hechos 2, no en Hechos 28. No sucedió al final de su peregrinación, sucedió al principio, para ponerlos en marcha. Y así dentro de esos 3 días estoy bastante seguro de que aún no estaba perfectamente santificado. Y por lo que dijo e hizo en ocasiones posteriores, sé perfectamente bien que no lo estaba. Pero ahora podía estar lleno del Espíritu para que todo funcionara. Y Ananías le dijo, Saulo, tú has creído en Jesús. Vamos a bautizarte, vamos a llenarte del Espíritu. Y entonces podrás continuar con el trabajo que Él te ha encomendado. Paso al capítulo 10, y aquí tenemos nuevamente una historia asombrosa, que no puedo entrar nuevamente en detalle esta mañana, pero hablaremos más tarde. 2 hombres que normalmente nunca se habrían conocido, excepto por Jesús. ¿Se dan cuenta cuando miran alrededor de esta congregación que hay personas en esta congregación que nunca se habrían hablado entre sí afuera de Jesús? Sus caminos nunca se hubieran cruzado, nunca se hubieran conocido fuera de Cristo. Hubieran permanecido en su pequeño grupo, en su pequeño círculo, en su pequeño negocio, en su pequeño grupo social. Pero en Jesús llegaron a conocerse. Ahora los judíos y los gentiles nunca se hablaron. No tendrían nada que ver entre sí. Pero Pedro era judío y Cornelio era un sargento en el ejército romano de gentiles. Y Pedro tuvo un sueño, y en el sueño Dios le dijo a Pedro, has despreciado las cosas inmundas, los animales y las personas antes de ahora. Pero tienes que sacar todo eso de tu mente porque quiero que vayas a un gentil y le cuentes acerca de mí. Y al mismo tiempo, el gentil estaba teniendo un sueño, y en el sueño Dios le dijo, hay un hombre llamado Pedro que viene a verte. Él te va a decir la verdad. Y entonces Pedro vino y se encontró con este gentil, y ellos entraron y se sentaron y comieron juntos. La primera vez que este judío Pedro había comido con un gentil. Comenzaron a hablar, y después de la comida, Pedro predicó a este hombre y a su casa. Y todos los esclavos de este centurión romano entraron, llenaron la habitación, y Pedro les habló de Jesús.
Ya se habían arrepentido del pecado estos gentiles. Hablaban en serio, temían a Dios. Ahora creían en Jesús y mientras Pedro estaba predicando, Pentecostés pasó de nuevo. Y el Espíritu Santo cayó sobre esta compañía. Y Pedro dijo, bueno, nunca hubiera bautizado a un gentil en el nombre de Jesús hasta este momento. Pero si Dios los bautiza, ¿cómo puedo negarme yo? Si Él los bautiza en el Espíritu Santo, ¿cómo puedo negarme a bautizarlos en agua? Vamos, llenen el baño, los vamos a bautizar. Y lo hizo. Una vez más, nosotros vemos que hay 4 cosas necesarias para la plena experiencia cristiana. El arrepentimiento del pecado, creer en Jesús, bautizar en agua y recibir el Espíritu Santo. 4 cosas definidas que Dios quiere que cada persona tenga. Lo único que notamos es que el orden fue ligeramente diferente de todos los demás. Todos los demás se arrepintieron, creyeron, fueron bautizados y luego llenos del Espíritu Santo. Así, los 2 últimos están al revés. ¿Por qué? Muy simplemente porque nunca habrían recibido el bautismo en agua de Pedro, a menos que Dios les hubiera mostrado a Pedro y a los demás que los había reconocido. Y por eso Dios, en su misericordia, lo revirtió, para convencer a Pedro de que esta gente, en efecto, eran suyas y que podía seguir adelante y bautizarlos. Es el único caso en el que estos 2 últimos fueron revertidos. En todos los demás lugares es 1 arrepentirse, 2 creer, 3 ser bautizados en agua y 4 ser llenos del Espíritu Santo y recibir la promesa. Así que aquí estaba Cornelio, y quiero que noten, para ir un paso más allá, que una vez más, todos sabían que el Espíritu Santo había sido derramado sobre estas personas porque hicieron exactamente lo mismo que se había hecho en el día de Pentecostés. Abrieron la boca y alabaron a Dios en otros idiomas, lenguas, según la palabra. Pero eso es lo que hicieron, y Pedro, cuando regresó a Jerusalén, se metió en serios problemas con los cristianos judíos. Le dijeron, ¿qué es esto? Escuchamos acerca de ustedes bautizando a los gentiles. Y Pedro dijo, ¿cómo podría negarme? Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, así como sobre nosotros. ¿Cómo puedo negarme? Dios los ha bautizado en el Espíritu Santo. Dios los ha confirmado. Dios ha dicho, son míos. Dios les ha dado todo lo que tenemos. ¿Podría decir que no? Y ellos dijeron, no, no podemos. Y alabaron a Dios por haber dado vida a los gentiles. Ahora, se dan cuenta de que la vida estaba vinculada con el don del Espíritu Santo, a quien Él le ha dado vida a los gentiles. Una cosa es tener la promesa de vida eterna, otra cosa es tener vida abundante, y es la vida abundante que les había dado. Así que llego al pasaje final, que fue el más claro de todos para mí, y el que me ayudó para ver más claramente lo que Dios había dicho sobre este asunto. Es tan importante que voy a leer el pasaje completo, Hechos 19, y este es el último que veremos esta mañana. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo pasaba por la parte superior del país y vino a Éfeso, y allí encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esta pregunta es tan importante que la voy a repetir. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron no. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Él entonces les dijo, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que creyera en el que iba a venir tras él, que es Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran como 12 de ellos en total. Pablo encontró a unos discípulos con una Biblia en sus manos. Les habían enseñado las Escrituras, el Antiguo Testamento. Además decían que Jesús es el Cristo. Eso les había enseñado un hombre llamado Apolos.
que era muy versado en las Escrituras y que también creía que Jesús era el Mesías judío, el Cristo. Y eso fue todo. Aquí había un grupo de personas estudiando la Biblia y diciendo que Jesús es el Cristo, y Pablo se reunió con ellos y les dijo que faltaba algo, que no estaba ahí y que debería estar. Hay algo mal con este pequeño grupo de discípulos. Están estudiando su Biblia, hablando de Jesús. ¿Qué estaba mal? Y luego se dio cuenta de lo que estaba mal y reunió a estos 12 hombres y les dijo, quiero hacerles una pregunta y quiero que la respondan honestamente. Díganme, cuando creyeron en Jesús, ¿recibieron el Espíritu Santo? Él no estaba haciendo una pregunta teológica. Él estaba haciendo una pregunta simple sobre su experiencia. Cuando creyeron, ¿fue el Espíritu Santo derramado sobre ustedes? ¿Recibieron Pentecostés cuando creyeron, tanto como Jesús? ¿Puedes decir por tu experiencia que sí recibí el Espíritu Santo? Y entonces no sabían qué decir. Dijeron, bueno, hemos oído hablar de Dios, hemos oído hablar de Jesús, pero ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Nadie nos enseñó eso jamás. Y aquí está la razón básica por la que tantos cristianos funcionan con 2 cilindros en lugar de 3. Porque nunca se les ha enseñado acerca del Espíritu Santo. Nunca han leído sobre él, nunca han estudiado sobre él. Han asumido que si creían, eso era todo lo que hacía falta. Y entonces Pablo se sorprendió y virtualmente dijo, bueno, ¿quién era su predicador? ¿Quién era su ministro? ¿Qué tipo de bautismo les dieron? ¿No les dijeron acerca de esto cuando fueron bautizados? Yo digo, y algunos de ustedes saben que esto es cierto, que en cada clase bautismal que imparto les digo a todos los que bautizo que puedo bautizarlos con agua, pero no puedo bautizarlos con el Espíritu Santo. Necesitan que Jesús haga eso por ustedes. Es vital decirle a una persona que comienza la vida cristiana acerca del Espíritu Santo. Es vital decirle que el bautismo en agua no es toda la historia. Es vital decir que hay algo más. Y Pablo dijo, quien los haya preparado para el bautismo, ¿qué clase de bautismo les dio? Y dijeron, bueno, tuvimos el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, ya veo que le faltan varias cosas. Dijo, se han arrepentido de su pecado, porque el de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Pero no estoy seguro ni siquiera si han creído en Jesús, porque dicen que Jesús es el Cristo, pero ¿han creído en él? Juan les dijo a todos que creyeran en Jesús. Y obviamente no han sido bautizados adecuadamente. No es de extrañar que no hayan recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, de las 4 cosas que se ven claramente como parte de los comienzos cristianos, solo tenían una de ellas. Así que Pablo les dijo, bueno, les contaré acerca de Jesús. Y lo hizo. Y creyeron en Jesús, correctamente. Ahora dijo, ahora que se arrepintieron y creyeron, ahora vamos a bautizarlos. Y él los bautizó en el nombre de Jesús en agua. Ahora tenían 3, pero había una cosa más que todavía no tenían. Y una vez más tenemos una imagen del Nuevo Testamento de cristianos que se habían bautizado, arrepentido y creído y habían sido bautizados y aún así estaban completamente claros que les faltaba algo. Es evidente, todo lector cristiano del Nuevo Testamento está de acuerdo en que, en ese versículo, ¿dónde estamos? Versículo 5, es que en el versículo 5 eran personas convertidas. Él no los había bautizado a menos que creyeran en Jesús y se habían convertido, pero aún así le faltaba algo. Él dijo, ahora podemos ocuparnos de lo que sentí que faltaba en su comunión desde el principio. Y así lo hizo, de la manera habitual. Oró por ellos, les impuso las manos y ellos también recibieron. Y una vez más se dieron manifestaciones sobrenaturales. Hablaron en lenguas y profetizaron. Hablar en lenguas es alabar a Dios en un idioma que nunca entendiste. Profetizar es dar un mensaje de Dios en tu propio idioma a su pueblo. Y esas cosas son cosas que no se pueden hacer por naturaleza. No son dones naturales. Así que hicieron ambas cosas y todos sabían que esos 12 ahora estaban llenos del Espíritu Santo y habían sido ungidos, sellados y confirmados. Ahora,
Es muy extraño que esta acción de imponer las manos y la oración por el Espíritu Santo se cristalizaron y luego se fosilizaron en un rito llamado confirmación. Y muchas personas pasan por el rito y su forma exterior, pero nunca obtienen la realidad interna. La mayoría de las personas que caminan por las calles de esta tierra han pasado por algún rito de confirmación, pero nunca han tenido una manifestación sobrenatural. Nunca han mostrado el poder. Y el exterior de una cosa es peor que inútil si no está equilibrado con el interior. Hace poco escuché de un querido obispo que confirmó a alguien y pronunció las palabras orando para que el Espíritu Santo viniera sobre la persona que estaba siendo confirmada. Y sucedió. Y fue derramado sobre este candidato para la confirmación. El querido obispo casi saltó de su lugar. Nunca había visto algo así. Pero esa vez funcionó. Creo que lo que necesitamos es más confirmación de Dios. Creo que en la confirmación, pero no creo en una confirmación que dan los hombres. Creo en la confirmación que da Dios. Conversión es una cosa humana. Tú mismo te conviertes. Dios no te convierte a ti mismo. Entonces la Biblia dice que Jesús dijo, a menos que os convirtáis, nunca entraréis en el reino de los cielos. O dice que podéis convertir a un hermano y cubrir multitud de pecados. La conversión es el lado humano y consiste en arrepentirse, creer y ser bautizado. Tú te arrepientes y crees y eres bautizado. Pero la confirmación es un acto de Dios. Cuando derrama el Espíritu Santo y dice, este es un hijo mío, aquí está mi sello, sobre este hombre, esta mujer, derramo mi espíritu sobre este chico, como garantía de que es mío. Lo lleno con mi espíritu y le doy mi poder, cumplo mi promesa. Una confirmación divina. Y esto me parece la lección del libro de los Hechos y lo que dice sobre el Espíritu Santo. Incluso si te has arrepentido, incluso si has creído en Jesús, incluso si has sido bautizado en agua, busca confirmación. Pídele a Dios que te confirme, derramando su Espíritu Santo sobre ti. Este fue el punto al que llegué con mis estudios bíblicos, y luego encontré dos cosas. Primero que nada, encontré un prejuicio muy extendido, y lo llamo deliberadamente prejuicio, contra el regalo de Dios. Y la gente empezó a decir, tú estás en el movimiento de lenguas. Qué frase más espantosa. Y empezaron a decir, no, no me gustan este tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Por qué despreciamos un regalo de Dios? En la mayoría de los casos, en el libro de los Hechos, esta fue precisamente la manera en que Dios eligió confirmar a un hombre y a una mujer. Encuentro que este fue precisamente el don que usó una y otra vez para demostrar que tenía el control sobrenatural de un hombre para poder hablar idiomas y pronunciar alabanzas en lenguas que nunca antes había escuchado o aprendido. Eso lo prueba. Pero encontré este prejuicio, y encontré personas advirtiendo, y encontré la gente diciendo todo tipo de cosas raras. Y dije, Dios, no me importa. Quiero lo que tienes para mí. Quiero ser confirmado. Quiero ser lleno. Quiero ser bautizado. Y no me importa lo que pase. Solo te quiero a ti. Y voy a pedir hasta recibir. Y voy a buscar hasta que encuentre. Solo quedaba una pregunta más, que era un bloqueo en mi mente, y tuve que resolver eso primero. Y fue esto. Todo esto sucedió en los días apostólicos, en los primeros días. ¿Tienen razón estas personas que dicen que estas cosas no suceden hoy? ¿Tienen razón estas personas al decir que eran solo para ese periodo y ahora han desaparecido? Y llegué a la conclusión de que la única persona que aceptaría diciéndome esto, y creería que es verdad, sería Dios mismo. Así que le dije, Dios, voy a revisar el Nuevo Testamento para encontrar si alguna vez dijiste en algún lugar que estas cosas eran del pasado y pasarían. Y encontré un pasaje en el que Dios dijo que estas cosas pasarían, donde dijo que las lenguas pasarían, donde dijo que la profecía pasaría.
Y fue en 1 Corintios 13, y con entusiasmo busqué este pasaje y dije, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo pasará? Y leo, cuando lo perfecto haya llegado. Cuando conozca a Dios tan bien como Él ahora me conoce a mí. Cuando ya no ve a través de ello oscuramente. Y pensé, Señor, eso aún no ha llegado. Así que aún no ha terminado. Y todo lo que el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo es para nosotros hoy. Y estos son los últimos días en los que vivimos, en el año de nuestro Señor 1960 y lo que fuera. Y así encontré que en todo el Nuevo Testamento no había ni una sola palabra de Dios para sugerir de cualquier manera que estas cosas no fueran para hoy. Y eso me llevó al borde de mi búsqueda. No voy a continuar desde allí ni a ser más personal que eso, porque no se puede discutir desde la experiencia de una persona hasta la otra. Lo que yo les diré es que tengo un pequeño folleto aquí, unas pequeñas copias, y es la historia de la búsqueda espiritual de un hombre para la confirmación de Dios, mediante el derramamiento del Santo Espíritu, del cual he estado hablando. Y me gustaría ofrecerle este folleto a cualquiera de ustedes que tome en serio este aviso. No dije que tengan curiosidad. Mucha gente siente curiosidad. Tienen un interés morboso en lo inusual, lo espectacular, lo sobrenatural. Solo me preocupan aquellos que son desesperadamente serios y que desean ser confirmados y que buscan esto de Dios mismo. Y este pequeño folleto me ha ayudado enormemente. Es de un misionero del Congo llamado Burton. Es una pequeña historia muy simple de cómo supo desde su conversión en adelante que hay más, y cómo buscó hasta que encontró. Y encontró. Y creo que los ayudaría si realmente están buscando. Oremos. Padre nuestro celestial, no queremos nada que no quieras que tengamos. Pero sí queremos todo lo que deseas para nosotros. Y somos conscientes de que nuestras vidas no son lo que podrían ser. Que nuestra experiencia cristiana podría ser mucho más profunda de lo que es. Y quizás las cosas de las que hemos estado hablando esta mañana nos han ayudado a ver claramente y a pensar más profundamente sobre nuestra necesidad. Y por lo tanto, oramos para que el Espíritu Santo mismo continúe enseñándonos hasta que tengamos bastante claro el don que pedimos y la promesa que buscamos. Y luego oramos para que nos guíes paso a paso a nuestra manera y en su propio tiempo a esa experiencia que nos convencerá de que es posible ser llenos del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.